Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bien, queridos hermanos, vamos a comenzar esta liturgia, esta gran solemnidad de San José, esposo de Santa María Virgen. En este contexto en el que estamos viviendo una Cuaresma muy especial, nos hace falta testimonios muy especiales. En este caso, en el de San José, este hombre que desde la situación, la actitud de la fe, va abriéndose a las novedades que cada día traen consigo, siempre con sus ojos fijos en el centro de todo, que es Dios, y desde ahí planificando inteligentemente para saber dar una respuesta adecuada al plan de Dios, esa vocación insigne de educar a su hijo, de proteger a su Santa Madre, y en definitiva una vocación que la sigue viviendo. Por eso nos sentimos verdaderamente protegidos por Él, nos sentimos dirigidos por Él. Como digo, en este momento, en este contexto tan especial, de una forma también muy especial, nos sentimos atraídos por esta gran figura, esta figura que desde el silencio realiza esta vocación sublime en que le hace ser partícipe, instrumento necesario, porque Dios lo ha querido así, en esa gran obra de la salvación. Bien, vamos a comenzar por eso la Santa Misa. Vamos a tener, diríamos, algunos pequeños inconvenientes, dado que con unos medios muy precarios estamos intentando llegar a todos ustedes para que participen con nosotros aquí en la Casa de la Virgen de esta, como digo, de esta gran solemnidad, unidos en el Espíritu, viviendo esa voluntad de Dios que se nos ha expresado de esta manera tan extraña, pero al tiempo tan cercana, porque nos abre de alguna forma a esa manera de ser de Dios, misteriosa, esos caminos que están por encima de nuestros caminos, pero que no requieren de nosotros más que esa actitud humilde, esa actitud que nos hace permanecernos fieles a su voluntad, fieles a su palabra, fieles en nuestra pequeña aportación en esa gran obra que es la obra de la salvación. Bien, vamos a pedir muchas cosas en esta Santa Misa. Evidentemente pedimos por toda nuestra comunidad, pedimos por la Iglesia, nuestro Padre, nuestro buen Padre y Señor, San José, nos protege, sin duda. Pedimos de una manera muy especial por las vocaciones que gracias a Dios van floreciendo poco a poco, pero vocaciones recias, vocaciones según el corazón de Cristo. También pedimos pues, por todas esta problemática, si es la voluntad de Dios que levante de nosotros esta rosa, pero también consiga su fruto, esa conversión tan necesaria en el hombre para que la misericordia de Dios se pueda ejecutar, se pueda realizar en cada uno de nosotros. Esa conversión querida y pedida tan insistentemente por nuestra Madre para sus pobres pecadores. Pedimos por todos los difuntos que debido a esta epidemia, pues quizá de una forma impensada, ha llegado el momento de presentarse ante Dios, por todos ellos que hayan estado preparados, que hayan sabido dar esa respuesta afirmativa a ese amor de Dios que se les da por toda la eternidad. Y en fin, por tantísimas necesidades, tantísimas personas involucradas en este problema que están dando lo mejor de sí mismas para que no flaqueen, pero sobre todo para que se sientan apoyadas y ayudadas desde el cielo, que sin duda nunca nos van a abandonar. Comenzamos por la Santa Misa, como siempre arrepintiéndonos humildemente de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que pusiste bajo la fiel custodia de San José los comienzos de la salvación humana, te pedimos que por su intercesión la Iglesia pueda llevarla a su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Bien, ahora, como estoy solo, he decidido tener las lecturas, que las voy a hacer aquí mismo para no tener la posibilidad de cambiar la cámara. Por lo tanto, desde la esquina del altar, pues vamos a escuchar estas lecturas. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor: Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor: cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para el Padre, y él será para mi Hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia, tu trono permanecerá por siempre. Palabra de Dios. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Te mantendré eternamente en mi favor, y mi alianza con él será estable. Su linaje será perpetuo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia.
Así, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura: te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Por lo cual le valió la justificación. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Pues bien, en este hermosísimo día, todo lo que podamos decir de San José es poco. San José, podemos decir, con las mismas palabras que utiliza la Sagrada Escritura para la Virgen, por haber creído, se cumplirá todo lo que se te ha prometido. A José también se promete que ese hijo que lo va a adoptar como suyo, él va a ser el que le ponga el nombre, por lo tanto él va a ser su padre legal. Ese hijo va a salvar a su pueblo de los pecados. Esto se pone en manos de José. José va a ser quien eduque y quien haga posible que esto se realice en el tiempo. Dado que desde el principio esta va a ser su gran misión, proteger esta realidad de la presencia de Dios entre nosotros, proteger a su Santísima Madre, para que todo ello, sobre todo ello, se vaya realizando el plan de Dios. ¿Cuál es ese plan de Dios? Curiosamente, los planes de Dios siempre se construyen de la misma manera, aparentemente apoyándose en lo sin poder, en lo que no tiene apariencia, no tiene fuerza aparentemente ante el mundo, definitiva siempre apoyándose en el misterio de la cruz. En la promesa que Natán hace al rey David, se habla de un descendiente, se puede interpretar en primer término sobre su hijo Salomón, sobre el que se va a consolidar la gran obra del rey David, y el que va a construir una casa, va a construir el famoso templo de Jerusalén. Pero en realidad se dice algo más. Se dice: yo seré para el Padre y él será para mi Hijo. Serán los rasgos que trascienden la realidad de Salomón. Se le promete un reino que durará para siempre. Esa promesa llega hasta José.
Y José es el que se va a hacer cargo de este gran tesoro y va a hacer posible que esta promesa se realice. Es el descendiente del rey David que va a llamar a Dios con toda realidad Padre, porque es su hijo, que va a construir una casa para su nombre, una casa que, como sabemos, es ese templo que es el mismo Cristo, ese templo que va a construirse o va a realizarse en el tiempo sobre el cuerpo místico que es la Iglesia. Por eso llamamos a San José Padre de la Iglesia, porque verdaderamente es quien se hace cargo de ese Cristo físico y ese Cristo místico, en donde se va, diríamos, a realizar esa experiencia de Dios con nosotros, ese Dios que toma asiento, que inhabita, ese Dios que está dispuesto a darlo todo, ese Dios que quiere participarse con el hombre. Todo ello se va a dar en ese templo que se construye sobre la realidad de Cristo. Cristo va a trascender el templo judío, el templo de Salomón. Con razón va a advertirles que pueden destruirlo, que en 3 días se va a reconstruir. Este va a ser el gran salto del cristianismo, del judaísmo al cristianismo, en donde ya todo se va a realizar en plenitud. Todas esas promesas de un Dios que se compromete a establecer un reinado perpetuo. Por lo tanto, el triunfo de Dios, un Dios que a pesar de las apariencias no fracasa, sino que se construye sobre esa sencillez, ese hombre que humildemente acepta su voluntad. Fue Cristo, fue José. José, a través del Evangelio, vemos su docilidad al cielo, como él sencillamente planifica, razón iluminada por la fe, conoce cuáles son los preceptos que Dios ha dado, por eso va a actuar según esos preceptos, pero con diríamos, un matiz muy especial, muy presente, diríamos, es el fundamento de la cruz, llevándose la peor parte. José, ante una evidencia que no sabe cómo explicar, y una realidad, una voluntad de Dios expresada a través de ese repudio o, diríamos, una segunda opción, que es la de él mismo retraerse y desaparecer, que es lo que él quiere optar por repudiar a María en secreto. ¿Qué ocurre? Que ese repudio le deja él en un mal lugar, dado que sí podían tener un hijo ya en su estado matrimonial, aunque todavía no se había, digamos, como consumado esa realidad, llevándola a su propia casa, que es esta escena que aparece en el Evangelio, pero ella ya podía, de hecho, tener relaciones y ya podían tener descendencia. Por eso, ¿quién va a quedar en mal lugar si será este repudio donde María queda en su casa y José se va a la suya? Se deshace ese compromiso matrimonial. Evidentemente, ante todo se le llama a José. ¿Por qué? Pues porque había dejado a esta mujer embarazada y después la deja, la abandona y ya no, diríamos, no acaba de asumir sus obligaciones para con ese hijo que nadie sabe que no es de él, porque quiere repudiarla en secreto. En esa actitud de él asumir la peor parte es, diríamos, la dinámica, la teología de la cruz, en donde el amor siempre opta por asumir la peor parte por el bien del otro. Eso hace Dios en Cristo, y esto es la invitación que Dios nos da, que aprendamos a amar como ama Él. Esto es lo que hace José. Por eso, una vez que está en esa actitud, es decir, Dios lo ve como un siervo fiel, eres como yo, haces
de la misma manera que hago yo, amas como amo yo. Entonces es cuando le da su vocación a través del ángel, le da las orientaciones concretas de aceptar a María, pero una María incautada por Dios, una María que, como muy bien reconoce el ángel, es tu mujer. No tengas reparo en llevarte a María, tu mujer. Por lo tanto, según la misma ley de Dios, pertenece a José. Sin embargo, esta mujer ha sido incautada por Dios, lo mismo que José se deja incautar por Dios. José no tiene otra ramificación en su vida que no sea la voluntad de Dios. Esto hace que en esta concordancia de algo común, y eso común es la voluntad de Dios, se pueda dar este encuentro, se pueda dar este matrimonio tan especial, todo es centrado precisamente en esa presencia de Dios entre nosotros, que es esa voluntad de Dios encarnada. Todo esto, como digo, por eso hay un paralelo tan hermoso entre María y José. Es cierto que María tiene su propio papel y María tiene unas condiciones, por lo menos las que conocemos, que la cualifican por encima de toda otra criatura. José ponemos siempre junto a ella, y como en ese segundo lugar, por conocer lo que conocemos por la revelación, sí que es un hombre asentado totalmente en la voluntad de Dios. Ese es el título de justo que le da la Sagrada Escritura, que lo demuestra mediante esta docilidad a los mandatos divinos. Hoy José realmente es nuestro modelo. En España hoy se festeja el Día del Padre, se identifica, por supuesto, el papel de José como modelo para todos los padres, ya lejos de la parte, pues esta parte material, esta parte de los regalos, sino que con este enfoque más bien espiritual, por lo menos en su raíz, que hace que precisamente en esta fiesta se quiera celebrar el Día del Padre. Esta figura es actualísima, muy actual. Esta figura es en la que se tiene que apoyar. Ese concepto de la paternidad que está tan menospreciado, tan infravalorado, diríamos en un estado de una pérdida prácticamente total de identidad. Sabemos en qué consiste la paternidad a nivel humano, cómo vamos a conocer la paternidad divina, de dónde nace toda otra paternidad. José es modelo de todo padre, y ahí podemos fijar nuestros ojos, y en su actuar, un actuar tan especial y tan propio del Evangelio, desde ese silencio, pero un silencio que no paraliza, un silencio que lo hace estar continuamente en esa especie de estado de alerta por secundar la voluntad de Dios. Decía al principio que ciertamente en estos momentos en los que nos encontramos, pues esta figura nos da muchísima luz de cómo asumir esta situación. Imaginémonos que estamos en el desierto, la experiencia del pueblo judío, esa es nuestra Cuaresma, ese pueblo que no sabía lo que iba a pasar al día siguiente, ese pueblo que era una pura incógnita, porque humanamente cómo se podía sostener la necesidad de 1,5 millones de personas en un desierto. Eso hacía que estuviese en un estado como de tensión y de mirada hacia arriba, porque sabían que el consuelo y la ayuda solamente podía llegar desde allí. Este es San José, como él trabaja con inteligencia, se mueve con inteligencia, pone en funcionamiento los dones que Dios le ha dado, intenta encontrar solución, pero siempre con la mirada puesta en la voluntad de Dios. Dios, mientras no se manifiesta de otra manera, razón nada por la fe, me pongo en movimiento, hasta que Dios actúe de una manera concreta en su providencia y reoriente ese movimiento que de hecho nace de un deseo de hacer su voluntad. Entonces no hay problema, ante la novedad no hay paralización.
En estos momentos que podemos encontrarnos bastante paralizados, tanto el problema de estar recluidos en nuestras casas, diríamos que un segundo problema, que no estemos aprovechando el tiempo. Se cae en una especie de pasotismo, en una especie de, pues eso, de interrogante, ¿no?, existencial, donde uno dice, bueno, pero ¿qué va a pasar mañana? Y ante esto, pues tenemos el peligro de la paralización, ¿no? Bien, seguimos caminando, seguimos abiertos a esa providencia divina que se manifiesta con estas noticias, con todo esto, esta información que continuamente nos está llegando. Y el tiempo también se nos propicia un tiempo que de otra manera no lo hubiésemos podido conseguir para poder centrarnos más en las cosas de Dios. Es verdad que es difícil cuando hay algo, una tensión, y repito, una incógnita sobre ser inteligente, que cuesta centrarse en lo que realmente pues podría hacerlo, porque esta misma inquietud interna hace que no aproveche el tiempo, porque no sea capaz, ¿no?, de canalizar y de cuadricular, de adherirse a una agenda de trabajo. ¿Por qué? Porque hay como un interrogante que le hace quedar como en un stand-by, en una paralización, que no es lo más propicio para caminar y para aprovechar el tiempo. Pero dentro de esta actitud, como digo, continuamente, pues elevar nuestra mirada al cielo, ver que hay una causa primera, como San José la veía, todo parecía que se le iraba, todo parecía contrario a lo que podía ser un matrimonio feliz, con su hijo, con una gente sencilla, una gente tranquila, una gente buena, que aparentemente nadie se mete con ellos porque con nadie se mete en ellos. Pero no era así, era un continuo estado de alerta, porque sí había en torno suyo agresividad. Esto, como digo, le hace estar atento al plan de Dios, pero también sacar lo mejor de sí mismo para seguir caminando. Mientras Dios no nos dé otra noticia, seguimos caminando según nuestra inteligencia, sazonada con esos parámetros del amor, que son los propios del Evangelio, nos van invitando. Y ya el Señor se encargará de orientar, de darle término, pues, a todo ese camino que aparentemente no sabemos a dónde conduce. Fue la misma experiencia de Abraham. Este es el proceso de la fe, cuando Dios pide a Abraham que abandone su tierra, que abandone su familia. La pregunta inmediata por parte de Abraham, que es el modelo que nos trae San Pablo, precisamente para la Iglesia lo trae para recordarnos esta figura de José. Y Abraham, no sé, inteligente, pregunta: Señor, muy bien, dejo mi tierra, dejo mi familia, ¿y a dónde voy? Le contesta el Señor: a donde yo te diga. Es decir, lo coloca, lo pone en esta situación en la que Abraham rinde totalmente su voluntad, rinde su existencia, rinde su vida a ese Dios providente, ese Dios amor, que sin duda le va a conducir a su propia plenitud. De la misma manera, como digo, orando, el Señor quiere que pidamos mucho. Nos ha enseñado a través del Padre Nuestro que es lo que el Padre quiere oír de nosotros, ese lamento que surge desde nuestro sufrimiento hacia quien sabemos que puede suplir toda nuestra necesidad. Con esto glorificamos a Dios, ensalzamos su amor, con nuestra confianza en Él. Pero al tiempo también, si Dios ha querido manifestar lo que significa su ausencia, este es el dolor, esta es la muerte, en la ausencia de Dios. De vez en cuando Dios nos hace sentir ese Dios que hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, de repente se inhibe y hace sentir al hombre lo que significa la falta de su presencia, cuando el hombre se decide a enajenarlo mediante la opción por su propia voluntad, el pecado. Entonces es cuando el hombre siente lo que significa la realidad de Dios y la realidad del sin Dios. Es esto que nos está ocurriendo. ¿Y por qué lo hace Dios? Precisamente para provocar en el hombre esa conversión
esa vuelta, ese salto de un camino que conduce a la nada, y peor que la nada, a la misma muerte, a la condenación eterna, y que mediante un acto de conversión se decida a ponerse en la voluntad de Dios, a confiar en sus directrices, en definitiva, a entrar por ese camino, todo el verdad que conduce a la vida, que es el mismo Cristo, nuestro Señor. Esto es lo que sin duda Dios intenta y nos procura con todas estos momentos tensos en la humanidad, y lástimas que todavía no se ha oído ni una sola palabra sobre esto. El hombre todavía no se siente demasiado de beneficio como para elevar los ojos a Dios. Sin duda, a nivel particular habrá sido así. Ya se está hablando de que las personas no ya mayores de 80 para arriba, sino de 65 para arriba, ya están siendo discriminadas para poder dejar a personas más jóvenes, dejarle el sitio en la vida, poder atenderlas con el material que hay que atender, en este caso en esta enfermedad, esta epidemia, abandonándolos a que sigan el curso natural y naturalmente pues tengan que presentarse ante el Padre. ¿Qué pasará en estas personas cuando se sienten en un hospital, en un lugar donde supuestamente han recurrido para ser ayudadas? Se den cuenta de que no les están haciendo nada, sencillamente las están dejando para dar paso a otros, porque ya definitivamente han entrado en la recta final. Las personas, por eso digo, a nivel oficial, a nivel universal, no se oye ninguna referencia especial a Dios. A nivel particular, sin duda, muchas almas habrán dado el salto, porque no les queda otra que recurrir al que es nuestro Padre, al que es nuestra vida, y al que en definitiva, tarde o temprano, todos tenemos que presentarnos, pero presentarnos con esa alegría de quien se sabe partícipe de una realidad que nos trasciende en infinito, siempre dependiendo de una voluntad. Somos libres de aceptar libremente esta invitación por parte de Dios. Estas situaciones dolorosas, difíciles, permitidas por el Señor, permitidas con esta permisión, sabemos que nos llevan consigo que sea un deseo explícito, pero sí dejar transcurrir la ley natural o lo que los actos libres del hombre puedan provocar, con esta especie de ausencia de su presencia. Entonces es cuando el hombre se siente y se ve ante la realidad de lo que es un mundo sin Dios. Una gran oportunidad para dar el salto, una gran oportunidad para abrirnos sin condición al Señor, y quizá también ha llegado nuestro momento de que demos ese paso en nuestro proceso de conversión, a que un sí incondicional, un sí que no tenga ya un mirar para atrás, sino un definitivo, alegre, generoso, abierto, según este modelo precioso que tenemos en nuestro buen Padre San José. Hermanos, vamos a proseguir la Santa Misa. Hoy, como es solemnidad, hacemos nuestro acto de fe. Vamos a rezar todos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre por la intercesión de San José, a quien puso al frente del hogar de su Hijo en Nazaret. Por la Iglesia, la gran familia de los hijos de Dios, roguemos al Señor. Por los gobernantes responsables de la institución familiar y de la convivencia de todos los ciudadanos, roguemos al Señor. Por todos los hogares del mundo, en especial por los hogares cristianos y por los padres de familia, que han de ser ejemplo de fe y santidad para sus hijos, roguemos al Señor. Por los enfermos y los agonizantes, por los que se sienten angustiados, roguemos al Señor. Por los seminaristas que se preparan para recibir el ministerio presbiteral, que descubran pronto, como Jesús, que están llamados a ocuparse solamente de las cosas del Padre, roguemos al Señor. Por los que colaboran en la formación de los futuros ministros de la Iglesia, roguemos al Señor. Por nosotros, llamados a vivir en la oscuridad y a la luz de la fe, que contemplamos el ejemplo luminoso de San José, cuya vida estuvo escondida con Cristo en Dios, roguemos al Señor. Pedimos humildemente, con intercesión de San José y bajo el patrocinio de la Virgen del Perpetuo Socorro, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que aliviere este tiempo de prueba y que nos conceda esas gracias necesarias para aprovecharlo, y que se consiga verdaderamente esa su intención, la conversión de los hombres en orden a dejarnos abrazar por su misericordia infinita. Roguemos al Señor. Dios Padre bueno, que encomendaste a San José el cuidado de Jesús y María, haz que siga cuidando de tu familia en la tierra, para que lleguemos a heredar tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. De una manera especial sentimos la necesidad, a través de esta ausencia de nuestros queridos coros, para ayudarnos, que tanto ayuda en nuestra liturgia, pero también tenemos que ofrecer esto al Señor. Ya veremos la manera de poder suplirlo un poquito, pero digo, con la inminencia de la solemnidad y los precarios medios de los que contamos, pues tenemos que conformar con una misa, como solemos llamar una misa rezada. Nos enteramos, pues intentamos vivir con generosidad y con devoción en estos momentos, aunque, como digo, tanto nos ayuda la música, nos ayudan estos cánticos para poder vivir con más luminosidad, diríamos, con una participación como más viva en la realidad de la liturgia. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te suplicamos, Señor, que así como San José sirvió con sincera entrega a tu Hijo unigénito, nacido de la Virgen María, también nosotros podamos celebrarte en esta liturgia con un corazón puro. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque eres el hombre justo que diste por esposo a la Virgen, Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, estremecen las potestades, te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, se bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, por Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Servidor bueno y fiel, entra a participar del gozo de tu Señor. Ahora pues sería el momento de hacer nuestra comunión espiritual, ofrecerle al Señor esto que me parece tan costoso, pero que muchos santos tuvieron que pasar por ello. El Señor sabe lo que hace. Ni un cabello cae de nuestra cabeza sin que lo quiera. Lo ha permitido, algún cometido, alguna intención tendrá. Sepamos aprovecharlo y sepamos manifestarle nuestro amor y nuestra ansia por recibirlo, mostrando así nuestro anhelo, nuestro deseo de ello.
Padre, protege siempre a tu familia que has alimentado con el sacramento del altar en la gozosa celebración de San José, y custodia en tus fieles los dones que con tanta bondad le concedes. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, queridos hermanos, viendo el resultado de qué tal ha ido esta primera retransmisión, veremos con qué frecuencia se puede hacer. Si realmente funciona, pues se puede hacer con toda la frecuencia diaria, ¿no? Tenemos siempre nuestra misa aquí en el santuario. Es un momento importantísimo para vivir lo que realmente se encierra en este proyecto de la Casa de la Virgen, y ese momento de recurrir a su perpetuo socorro. Por eso continuamos con nuestra novena, continuamos con ese Santo Rosario que dijimos todos los días con fervor a nuestra Madre, y por supuesto con la Eucaristía de hoy hemos podido participar con todos ustedes. La vida del santuario no se detiene, no se puede detener. ¿Cómo sabemos que ese perpetuo socorro de nuestra Madre tampoco se detiene? Hoy, avalado de esta manera tan especial, recordamos cómo allí en Fátima, en aquella última aparición en octubre del 17, cuando se dio el famoso milagro del sol, aparecieron varias imágenes en el cielo, y una era San José, que tenía en sus brazos al niño que bendecía al mundo. Esa es la figura de San José, y eso es lo que en este momento el esposo de María nos está ofreciendo, a ese niño que bendice al mundo. Por eso nos pido con gozo este momento con todos ustedes, como digo, a lo mejor esperándolo para que todos estos días de alguna forma podamos participar también en estos momentos de la Eucaristía. Todo depende de cómo haya salido, y desde luego sin duda se podrá mejorar con los pequeños medios que tenemos, pero que pueden ser suficientes para que esta conexión entre nosotros no se interrumpa. Las puertas del santuario están siempre abiertas, todos los días se pueden abrir como se abrían hasta ahora, y aunque pues no entre personas, como digo, en esa actitud como que sentimos ese ofrecimiento de nuestra Madre que sigue convocándonos a su casa, aunque el hecho pues tenga que ser a través de la distancia, pero no importa, el Espíritu puede con todo. Como digo, pues quiero que sientan la cercanía de esa casa, de la Madre, siempre abierta y siempre dispuesta, por supuesto, a recibirles, y por supuesto a la medida que podamos. Nada más, pues, queridos hermanos, feliz día de San José. Agarrémonos a este gran santo que, escondido, calladito, sin duda está junto a todos nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden quedar en paz.